está de acuerdo con lo que vamos a estudiar. Dice que era el único que hablaba con Dios cara a cara. ¿Sí o no? Bien. Por supuesto que no lo veía en el sentido como nosotros, porque siempre había una luz, había una nube. Pero la Biblia dice que él tenía el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Y hermanos, él tenía ese privilegio. Y mira tú la oración que él hace. ¿Y cuál es el pedido que está haciendo Moisés en este salmo? Verso 12. ¿Qué pedido le está haciendo? Tradúcamelo ahora para entenderlo. ¿Qué le está pidiendo? ¿Para qué? Para guardar el pueblo. La hermana dice, está pidiendo sabiduría. ¿Pero para qué? Para vivir. Muy bien. Hermano, nota tú. Un hombre que conversaba con Dios cara a cara, ahora está orando a Dios para que Dios le dé sabiduría para vivir. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, para vivir como cristianos adventistas. Y como decíamos anteriormente, es un privilegio vivir hoy, y si vivimos sabiamente hoy, podremos vivir por la eternidad. Hermanos, ahí está lo más lindo que podemos tener como mensaje en este sentido de la palabra del Señor. ¿Por qué razón, hermano? Porque no siempre se cumple eso. Mira tú la experiencia de un profeta, número 23, busquen el libro de Números, tercero o cuarto libro, el libro de Números, el capítulo 23, aquí está el profeta Balaam, y mira tú lo que nos dice este pasaje, verso 10. Números 23, verso 10. Ustedes ven que Balaam estaba en un cerro y el pueblo de Israel estaba, ¿no es cierto?, a su disposición. Y acuérdense que el pueblo de Israel se organizaba, hermanos, estaba por carpas, estaba por secciones. Bueno, tenía todo el espectáculo de este pueblo ante sus ojos. Y mira lo que él exclamó: ¿quién contará el polvo de Jacob? ¿O el número de la cuarta parte de Israel? Y mira lo que él expresa, hermano: muera mi persona. ¿Qué cosa, hermano? La muerte de los rectos. Y sea mi fin semejante al suyo, o al de los rectos. Hermano, mira tú, este profeta quería tener el fin glorioso que iba a tener el pueblo de Dios aquí en esta tierra, y el fin glorioso que va a tener este pueblo de Dios ahora, cuando Cristo venga y entremos nosotros a la Canaán celeste. Hermanos, aquí tenemos esto, pero este es un deseo de Balaam. ¿Cómo murió Balaam? Mira aquí lo tremendo: murió peleando contra el pueblo de Dios. Él tenía el deseo, pero no estaba dispuesto a pagar, ¿qué cosa? El precio de lo que eso significa. Hermano, esto es importante que nosotros lo grabemos. El precio hay que pagarlo. Y vamos ahora a ir, hermanos, al libro de San Lucas, el capítulo 12. Aquí el Señor Jesús nos relata la experiencia de un hombre que no fue sano. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 12.
16 en adelante, dice así: y refirióles una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar más fruto. Y dijo: eso haré: derribaré mis alfolíes o mis graneros, los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenado para muchos años. Repósate, come, bebe y huélgate. Díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Hermanos, aquí tenemos este hombre que no fue sabio para vivir. Y el Señor lo llamó como necio. Noten que en sus planes este hombre, de acuerdo a lo que nos está mencionando ahí, en sus planes no estaban los familiares, ni los pobres, ni Dios. Muchos bienes tiene, huélgate al mar. Y hermano, Señor le dice esta noche: pide tú. Y aquello que quería disfrutar por muchos años, ¿de quién va a ser? Hermanos, aquí tenemos una parábola donde el Señor Jesús nos muestra cómo podemos nosotros equivocarnos, cómo podemos cometer errores. Y aquí, por eso yo siempre sacaba la conclusión, hermanos, también a través de esta parábola, que solo un necio se puede perder cuando uno entiende bien el plan de Dios, la justificación por la fe o la salvación por la gracia. Pero hermanos, en otras palabras, no hay cómo perderse. Y para perderse hay que ser y el necio es aquel que sabe hacer lo bueno y sabe cómo ir al cielo, pero vive todo lo contrario. Eso es un necio. Salomón fue el hombre más sabio que existió en la tierra, pero tuvo un periodo donde fue el más necio que existió aquí en la tierra. Porque sabiendo todo y sabiendo lo que era malo, adoró imágenes. Acuérdense ustedes, hermanos, que terrible, para congraciarse con las esposas paganas. Bueno, hermanos, aquí tenemos esto muy claro. Y el Señor Jesús mismo dijo: si granjeares todo el mundo y perdieres tu alma. Entonces aquí, hermanos, quiero que nos quede claro que es un privilegio vivir hoy, porque podemos vivir por la eternidad. Y entonces quiero, hermanos, aquí leer, ya que estábamos en San Lucas, capítulo 10. Vamos a ir al verso 20. ¿Qué dice, hermanos, el verso 20? Para que vean todo el contexto del 16 en adelante. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy poder de hollar sobre la serpiente, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, porque los espíritus os sujetan. Antes gozaos que vuestro nombre esté escrito, ¿dónde, hermano? En el libro de la vida.
o en los libros del Señor? Mira tú, el Señor mandó a predicar a estos 70 misioneros, los invistió de poder y vieron vivieron, hermanos, la experiencia más linda de cómo se manifestaba el poder de Dios en la predicación del Evangelio, y ya hasta los demonios, ¿no es cierto?, les obedecían o se sujetaban o eran expulsados. Y llegaron con gozo, contando todas esas maravillas. Pero hermano, no trató aquí, el Señor les dice una realidad pero tremenda. No se gocen tanto de eso. No es que eso no sea importante, es bonito, es lindo, pero gócense y alégrense que vuestro nombre esté en el libro. A ver mi versión como dice: vuestro nombre está escrito en los cielos. No sé la suya como dice, pero las versiones hablan. Hermanos, aquí nota tú el énfasis que pone el Señor Jesús. Como le decíamos, hay cosas que salvan y hay cosas que no salvan, siendo verdades, siendo experiencia, donde el poder de Dios se va a manifestar. Como esas cosas, le dijo el Señor, está bien, es lindo que suceda, es hermoso, pero el gozo que ustedes tienen que sentir más grande es que vuestro nombre esté ahí. Y hermanos, vamos a ir rápidamente a lo que la Biblia nos enseña con relación a esto. Vayámonos al tiro, hermanos, al final de la Biblia, capítulo 20 de Apocalipsis, para que ustedes se den cuenta por qué dice ahí que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Capítulo 20 y el verso 12 dice así: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí, hermanos, nos dice claramente lo que pasa ahí. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el sepulcro y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago. Hermanos, ustedes ven, el Señor Jesús allá dijo: vuestro gozo sea que vuestro nombre ahí te permanezca en ese día. Y aquí la Biblia nos enseña que se estaba refiriendo al libro de la vida. Veamos otro en el capítulo 21 ahora, y el verso 27 dice así. Está hablando de la santa ciudad. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí le da nombre, no sé, el apellido al libro, el libro de la vida y del Cordero. A eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Y para que nos quede completo el panorama, capítulo 3 de Apocalipsis, para entender bien, el verso 5 nos dice lo siguiente: y el que venciere será vestido de ¿qué cosa? Vestidura blanca. ¿Y qué dice ahora, hermanos? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Y delante de qué cosa? Y delante de los ángeles. Hermanos, aquí tú tienes una verdad maravillosa.
Y el Señor, ahora ustedes entiendan lo que le dijo a los discípulos. Que vuestro gozo sea, que vuestro nombre permanezca, y aquí puedo decir ahora, en el libro de la vida y del Cordero. Hermanos, ese debe ser nuestro gozo. Porque ustedes ven que nuestro nombre, si está registrado en el libro de la vida, y si nosotros nos farreamos las oportunidades, puede ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. Y por eso que en esa noche yo quiero, hermano, que ustedes puedan apreciar por qué tenemos que orar pidiendo sabiduría a Dios para vivir nuestra vida cristiana. Y ustedes van a entender, hermano, cuán importante fue lo que anoche estudiamos. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuándo se escribe el nombre de una persona en el libro de la vida? En el bautismo. El bautismo no salva. Ya lo puse en jaque mate. Le falta algo a lo que el hermano diga. Para que haya bautismo, ¿qué es lo que tiene que haber primero? El Espíritu nos decía, hermano, nos dice claramente, cuando una persona quiere ser, no importa la iglesia que sea, siendo cristiano, como decíamos anoche, que acepte a Cristo como su Salvador personal y que selle su pacto de salvación a través del bautismo, su nombre es escrito ¿dónde? En la vida. Así que, hermanos, ahora dice ahí que nosotros debemos vivir sabiamente para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces repasen, hermanos, lo que dijimos anoche. Cuán importante es en el juicio investigador. Van a suceder dos cosas importantes. Recuerden que está en operación el juicio. Sus pecados pueden ser borrados si usted lo confesó y si usted tuvo relación y esa audiencia de salvación permanentemente con el Señor. Si sus pecados están perdonados, su nombre permanece ¿dónde? En el libro de Dios. Si usted, hermanos, no aprovecha el tiempo y no usa todos los beneficios que Cristo logró y lo que quiere hacer en nosotros y ejercer en nosotros este plan de la salvación, puede suceder lo contrario, que mis pecados no estén perdonados. Por lo tanto, en el juicio mi nombre va a ser borrado. Hermanos, a veces uno lo dice así tan, voy a usar un lenguaje medio vulgar, tan suelto de cuerpo. Son sinónimos que nos ayudan a entender a veces mejor. Mira lo que dice aquí el Espíritu nos decía. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo.
Esa era la experiencia del pueblo judío. Pero mira ahora lo que ella dice. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas antes que Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en un grupo. Hermano, mira tú. En el día de la expiación es un día solemne. Y dice que esa solemnidad es la que tiene ahora en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y hermanos, en este cotidiano vivir nuestro. Acuérdense lo que dijimos anoche, así que estamos siendo zarandeados. Ántenos. Y si usted ve que en cosas tan simples estamos siendo derrotados, hermanos, aquí dice que debemos nosotros afligir nuestras almas. Y yo te digo, hermanos, seamos sinceros. Si tú te vas a arrodillar para orar al Señor, y bueno, dice, bueno Señor, yo quiero que me perdones todos los pecados. Estás en ese momento experimentando verdaderamente un arrepentimiento y que lo haces porque estás arrepentido, o es porque llegó el momento de orar y le estás pidiendo que bueno el Señor en todo el pliego que le hiciste está también que te perdone. Hermanos, para escudriñar el corazón y para humillarse ante Dios, yo te voy a decir una vez más, que si tú cuando vas a orar, si tú por ejemplo eligieras la muerte del Señor Jesús, cuando tú estás ahí orando, ¿no es cierto? Si tú te pones a pensar en la muerte del Señor, que Dios mismo, en carne humana, hermanos, como ser humano, murió en mi lugar, aceptó las consecuencias, pagó el precio a ese costo tan infinito, es la única manera, hermano, que yo tengo de por lo menos sentir algo de arrepentimiento y de pesar, ¿no es cierto?, de lo que significa los pecados que estoy cometiendo y la gracia de Dios para perdonarme, porque Él pagó ese precio. Entonces, hermanos, inmediatamente uno puede decir, gracias Señor, porque tú lo hiciste, ¿verdad? Y yo deseo que en esta mañana o en esta noche ejercer fe, que yo he aceptado, yo he creído que tú moriste y hiciste todo eso por mí, pero tú resucitaste para perdonarme, para redimirme, para que yo sea un hijo tuyo. Hermano, verdaderamente ahí uno va teniendo, ¿qué cosa? Una experiencia salvadora con el Señor. Porque también tú puedes, hermanos, no te voy a decir que tú en la oración tienes que orar las 8 cosas, ¿no? Ahí no sé cuánto tiempo podría pasar si te pones a meditar en las cosas, ¿no? Pero si tú eliges que el Señor tuvo que derramar sangre y te pones a pensar la decisión en la noche de Getsemaní, hermanos, todo el simbolismo del Antiguo Testamento estaba en la sangre y que Dios dice que separó la sangre precisamente para perdonar, para la limpieza, para la santificación del ser humano. Y ahora nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es decir, que el adventista que se va directamente al cielo, pero sin la sangre, hermano, a pedir todas las cosas, pero sin la sangre de Cristo, hermano, dice, no hay remisión de pecado. Si bien es cierto, tenemos acceso directo a Jesús, pero no te atrevas a ir al trono de la gracia sin sangre, pues. ¿Qué significa eso? Significa eso, que tú tienes que ejercer fe, porque verdaderamente cumplió Cristo ese simbolismo de la sangre.
Y tú ves que cuando estamos en la Santa Cena, es tremendo, ¿no? ¿Ustedes? Ahora estamos bebiendo el jugo de la vida, símbolo de esa sangre derramada para la limpieza de nuestro pecado. Hermanos, ahí yo verdaderamente estoy, ¿qué cosa? Estoy un poquito pensando en que tenga verdaderamente razón. Oh, la gracia de Dios sea tan grande, porque ya no sé cuántas veces estoy pidiendo lo mismo, pero el Señor tiene misericordia de este pobre mortal que es pecado. Hermanos, yo te digo esto porque si tú, cuando pase tu nombre en el juicio investigador y tus pecados no hayan sido perdonados, hermanos, tu nombre va a ser borrado. Entonces no nos equivoquemos. Tú ves que el Señor le dijo a los discípulos, puse qué lindo, estos venían pero hinchados de orgullo, de, no sé, bueno hermano, de grandeza y de alegría por la predicación del Evangelio y por la manifestación del poder de Dios. Pero le dijo, está bien, goces, pero no debe ser el gozo más grande. El gozo que ustedes tienen que experimentar diariamente es que tu nombre permanezca en el libro de la vida. Amén. Y ahora tú sabes cómo debe permanecer, o cómo tú aseguras que tu nombre va a permanecer en el libro de la vida, pidiendo que Dios te perdone tu pecado. Y te haga una pasada así para que nunca te olvides. Nunca dejes de participar en la Santa Cena. No tienes otro momento más importante para que reafirmes tu fe en Cristo como tu Dios, como tu Salvador, que derramó su sangre y que tú eres parte, hermano. No hay otra experiencia más linda que la Santa Cena. Que la iglesia te da esa oportunidad. Y que yo digo que desgraciadamente nos vamos a un extremo, a veces una o dos veces o tres veces en el año. Hermanos, los católicos se fueron al otro extremo. Tú vas 3 veces al día a la misa y las 3 veces así la comunión. ¿Sí o no? Y nosotros nos fuimos al otro extremo. Hermanos, tú ves que Moisés le decía al Señor que le diera sabiduría para vivir y no equivocarse. Hermanos, eso es lo más lindo. Tener, como les decía anoche, esa audiencia salvadora con el Señor. No se te olvide nunca. Eso no se te olvide nunca. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo. Cuando tú vas a orar, cerrada tu puerta, cierra la puerta, porque es el momento en que tú tienes que abrir tu corazón a Dios y que no haya ni un oído humano que escuche lo que tú estás oyendo. Esa es la experiencia salvadora. Yo te insisto en eso. Yo te voy a mostrar, aunque ya vamos a traerlo a la mente así nomás. Hermano, cuando entró el pecado, entró a operar el plan de la salvación. Inmediatamente. Y la Biblia nos enseña, hermanos, ahí en Filipenses, ¿no es cierto?, 2 del verso 5 en adelante. Haya, pues, dice, en nosotros, dice el apóstol San Pablo, ese sentir que hubo allá en el cielo. Que Cristo, siendo Dios, no quiso que ese estatus que él tenía en el cielo lo atara ya para no venir a esta tierra. Dice que no, ese sentir que hubo Cristo Jesús, que siendo Dios vino a tomar nuestra naturaleza, porque había que salvar y había que tratar el pecado, hermanos, en el terreno aquí en el mundo. En otras palabras, hermanos, el pecado, en cuanto entró, hermanos, el cielo le dio todo el operativo que él debía darle
para solucionar el problema del pecado. Y el apóstol San Pablo nos dice, si en el cielo entró a operar eso, y el cielo y Dios tuvo que hacer tremendo sacrificio y venir a esta tierra para salvarnos, dice, haya en vosotros, haya en mí, ese sentir de salvación, de estar perdonado, de estar salvado. Dice, ese mismo sentir que hubo en el cielo debe existir en mí. Y hermanos, tú ves que a veces nosotros estamos tan ocupados con tantas actividades, y que esto y que lo otro, y bueno, y por último la flojera, y etcétera, etcétera, o el frío, el calor. Hermanos, no le damos a la vida tratamiento al pecado en nuestra vida. No le estamos sintiendo, no lo estamos tratando como debiéramos tratarlo. Dice, hacen vosotros el mismo sentir. Mi señora me dice que no lo haga, pero yo lo hacerlo. A veces hablamos en otro. No consideramos que grave el pecado. Y mira, te voy a leer esta cita que es tremenda. Y está en ese librito tan insignificante. Mi hermano, cuando regalen el camino a Cristo, yo siempre le digo a la persona, mire, si cito ese libro, pero de acuerdo a la estadística, ha sido traducido a más de 150 idiomas en el mundo. Un poquito más, pero yo digo por lo menos, a veces le digo 100 idiomas, porque puede ser que todavía dice cómo aceptamos. Hermanos, y mira lo que dice. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. Te lo traduzco, en un regalo. Mira ahora, la vida, la muerte, la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la imploración del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales. Mira cómo termina. Todos están empeñados en la salvación del ser humano. Hermano, desde que entró el pecado, todo el cielo centró su actividad, hermanos, en solucionar este problema, en atender esta situación, hermanos, que está afectando a todo el universo. Hermanos, a mí, yo aquí, ¿no? De la vida, la muerte, la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la imploración del Espíritu Santo, el Padre Dios, y todos los seres celestiales, todos están empeñados, yo te podría decir, ocupados, ¿no es cierto?, en la redención del Señor. Hermano, si vemos todo eso, lo que el cielo estuvo dispuesto a hacer, lo que está dispuesto y lo que está haciendo en el presente, hermano, y que nosotros no tengamos interés o no aprovechemos y no dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, de justicia. Hermano, por eso que yo le digo, tu necio solamente puede poder. Y es, hermano, tremendo que nosotros no estemos dándole la debida, ¿no es cierto?, la debida importancia a nuestra propia, hermanos, a nuestra propia salvación. Y bien, leamos entonces para terminar Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Ya le dije. Yo voy a leer aquí la versión nueva, versión internacional, porque me gusta su expresión acá más clarita. Efesios capítulo 5, verso 15 en adelante. Solo una galleta para allá. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto,
no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Tú ves que esto tiene una expresión mucho más linda. Pero todo ese trozo está diciéndonos que debiéramos vivir sabiamente con los días que son. Hermanos, con este plan de salvación y con la entrada del pecado, por el pecado, la maldad, el sufrimiento, el dolor en el cual estamos viviendo y sumidos en este mundo, el Señor nos da esta bendita esperanza y esta linda experiencia con el Señor. Por eso leo dos textos. A ver, estábamos en Efesios, ya que estamos en Efesios, ahí cerquita está el libro de Colosenses, capítulo 2. Avance un poquito más nomás. Y el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuál es el consejo ahora que nos da el apóstol San Pablo a todos? Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Dile, hermano. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, esto es tremendo. ¿Y por qué, hermanos? Hebreos capítulo 2, ahora avancen otro poco más. Está el libro de los Hebreos más adelante, el capítulo 2, y leo el verso 3. Capítulo 2, verso 3. El apóstol San Pablo le está escribiendo a los hermanos judíos, y mira lo que él les dice. Como judíos y ahora convertidos al cristianismo, les dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos o tenemos en poco esta salvación tan grande? Míralo. Ellos por 2 veces eran el pueblo de Dios. El pueblo judío era el pueblo de Dios, pero había sido desechado en el año 34. Pero ahora estos eran judíos, pero se habían convertido al cristianismo. Por eso le dice 2 veces perteneciente al pueblo de Dios. Le dice: nosotros tenemos ese tremendo privilegio. Y por eso le dice que no descuidemos esta salvación tan grande, este privilegio tan grande. Y yo te lo puedo resumir, y el sábado ojalá te quede más claro, hermanos. Como adventista, estamos en la iglesia remanente del tiempo del vino. Tenemos un privilegio que muchos otros escogidos, muchos otros pueblos de Dios remanente que está en Babilonia, y que el Señor les dice que tienen que salir de allá de Babilonia porque no es el lugar donde deben estar. Nosotros estamos donde debemos estar. ¡Qué privilegio, hermano! Y por eso que para mí ese texto yo lo traduzco de esa manera. ¿Cómo escaparemos nosotros los adventistas si descuidamos este privilegio tan grande, esta salvación tan grande? Y que podemos entenderlo, hermano, de una manera sencilla, pero también profunda. Y el Señor, acuérdate que Él desea una vivencia de salvación por nosotros. Una religión intelectual, hermano. Acuérdate de lo que hemos dicho durante todos estos días. Hay que ejercer fe. No demos por sentado las bendiciones de Dios. Ejerzamos fe. Pidámosle que Dios cumpla sus promesas. Seamos fieles en todo lo que podamos ser. Pero recuerda tú, lo más importante es que tu nombre permanezca en la vida. Y ya sabes cómo permanecer tu nombre en la vida.
Nunca desperdicies una santa cena. Te doy otro consejo, pero este trabajo con los pastores. Si estás en una enfermedad que está poniendo en riesgo tu vida, solicita el ungimiento. El Señor no quiere que ni un impío se pierda. Menos va a querer que se pierda alguno de nosotros. ¿Y el ungimiento qué dice? Úngelo con aceite, el Señor los perdonará y los salvará. Amén. Y si es el plan de Dios, dice, va a ser. Si no es el plan de Dios, los va a desplazar salvados y redimidos. El ungimiento primero te ataca tu salvación. Es el momento de que tú ratificas tu experiencia y tu experiencia y ejerces fe en lo que Cristo hizo y entregas tu vida en sus manos y reafirmas tu experiencia cristiana y quedas, hermano, como si nunca hubieran pecado. Y Dios ahí tiene las manos libres. Ay, no más. O va a ser milagro de sanarte, o va a ser milagro de salvarte. Y por eso, como dice bienaventurado, los que mueren en el Señor. No se te olvide nunca esto. Santa Cena, ungimiento. ¿Y qué más te está faltando? Porque eso desde cuándo en la iglesia. Bautismo. Bueno, por supuesto, lo repito. Pero hermano, diariamente, audiencia salvadora. Ya, comienzo al revés. Audiencia salvadora. Santa Cena, nunca perder. El ungimiento, si la enfermedad te está poniendo en peligro. Que Dios te bendiga, hermanos, y te deseo bendición. Amén. Recordemos que no hay reunión mañana.